es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común y este sábado tengo a Concepción Company. Me da muchísimo gusto. Hola, mucho gusto, Ricardo, que me acompañe en este espacio. La gran filóloga mexicana, y lo primero que tengo que preguntar, ¿qué es eso de la filología para ponernos de acuerdo en el lenguaje? Sí, bueno, filología es una disciplina que se alimenta de lingüística, muchísimo, se alimenta de la historia de un país, y se alimenta de la literatura también y de la cultura en general. Es una multidisciplina, de manera que además es muy especializada, que consiste en estudiar los textos o orales o escritos. O sea, lo que tú y yo estamos haciendo, yo lo puedo estar analizando y seguramente lo voy a estar haciendo, para entender mejor quiénes somos y cuál es la cultura y la identidad de un pueblo. Esa es la disciplina. O sea, el lenguaje es el objeto de estudio. El lenguaje, la manifestación, sea en soporte escrito o en soporte oral, cualquier tipo de manifestación escrita u oral, es tema de la filología. Entonces, hay gente que se pone a estudiar qué comemos. Sí. Hay gente que se pone a estudiar qué pintamos, pues nosotros, o cómo danzamos. Ustedes... Cómo escribimos y cómo hablamos. En el entendido de que la lengua escrita es un reflejo de la lengua oral, casi siempre, pero también ahora sabemos ya que hay tradiciones escritas, discursivas, que no son reflejo de la oralidad, sino que tienen sus propios mecanismos de elaboración del lenguaje. Y pues es bastante falso pensar que incluso esto que estamos haciendo, usted, o te puedo hablar de tú y yo, es un reflejo de la oralidad real. O sea, hay muchas maneras de tradiciones discursivas y de soportes, eso lo estudia la filología. Es un poco más que eso, porque si Aristóteles tenía razón, y perdón que traiga la cita rápido, somos animales del lenguaje. Sí. Entonces está usted estudiando al ser humano a través del lenguaje. Efectivamente. Lo que hacemos los filólogos, o por lo menos a mí en lo particular lo que me interesa, y no lo hago yo sola, hay alemanes que lo están haciendo y muy bien, es cómo tus modos de hablar y escribir te muestran identitariamente. Dime cómo hablas y te voy a decir quién eres. De hecho, se nos define en lingüística como seres de sintaxis libre. Y esa libertad está metida en un corsé, no es tan libres, y somos libres porque podemos crear y se nos puede ocurrir una asociación creativa, una metáfora, un albur, algo típico de México en un momento, pero si no cumples los requisitos de que esté acoplado a la sedimentación mexicana de 500 años de lengua española en esta república, en este país, pues no va a funcionar esa libertad. Somos lo que hablamos. Sí. Eso nos ubica. Sí. Espacialmente, geográficamente, afectivamente. Socialmente, afectivamente. Somos seres hablantes. O sea, ese es lo único que nos diferencia de cualquier otro mamífero superior, homínido superior en este planeta, es la capacidad de hablar, pero además tener, porque muchos emiten sonidos y tienen lenguaje y se comunican. No, es hablar, ser seres de sintaxis libre, es que yo puedo decir algo que nunca en mi vida había dicho, y yo puedo entender algo que nunca en mi vida había oído antes. Eso significa seres de sintaxis libre, nada más que la libertad
vista desde la filología, que nos dedicamos a ver las historias escriturales, tradiciones orales, tradiciones escriturarias, pues nos damos cuenta de que es una libertad metida en corsé de hábitos para que tú funciones como mexicano y yo también. ¿Cómo ocurre que una persona, una mujer como usted, se aproximó a la filología? A ver, ¿cuándo se topó con esa cosa por Pues primera yo me vez? aproximé a la filología. Primero tuve unos maestros, yo hice una primaria rural en ¿En dónde España. nació? Yo nací en Madrid porque mis padres eran gente instruida y sabían que había que ir a un hospital ¿A parir? a parir, pero me crié en un pueblo que se llama Pezuela de las Torres. Ahí encontró mi padre trabajo. Yo nací en el año 54, en diciembre del 54. ¿Hacía frío? Hacía mucho frío. Mi padre encontró trabajo porque fue preso político en la época de Franco, en la guerra. Y encontró un trabajo, aunque era un hombre instruido, era un abogado que iba a estudiar notarías en la República, como posiblemente bien sepas. La República no tenía ejército, el ejército estaba con Franco. Y entonces en la República, quien sabía leer, pues tú, sargento. El que sabía leer y escribir, tú, teniente. Y el que además tenía instrucción, pues tú, capitán o comandante de un pequeño batallón, regimiento. Y a mi padre le tocó la mala suerte de que lo nombraran capitán de un regimiento, creo que capitán o comandante, y lo apresaron en el año 38, estuvo en la cárcel, salió, volvió a entrar porque eso es para otra historia. Si yo supiera escribir, nunca he escrito ni querido diario siquiera, si yo supiera escribir yo contaría la historia de mis padres. Y mi madre lo visitó en la cárcel porque eran primos y le llevó la cobija y los cigarros y Ahí empezó tu futuro. Sí, pero a ti te habría tocado generacionalmente vivir el boom, vivir la caída del régimen anterior, esa España que volvía a florecer, y eso entonces sí es No, a venir mí México. eso no me tocó. Yo vine a México en el año 75, por azares estaba España y México intentando, no tenían relaciones, como Son sabes. los años en que empezamos a restablecer las relaciones. Exacto, fue el año en que muere Franco. Yo llego a México en el año 75, en junio. Vine por 3 meses. Venía ¿Qué? a una beca generosa que el Instituto de Cultura Hispánica, que entonces se llamaba así, que ahora es AECID, Agencia Española de Cooperación Iberoamericana, intentaba vincular culturalmente España y México, y aparecieron por los pasillos de la Complutense, donde yo estaba acabando mi segundo año de licenciatura en filología. Se llama Filosofía y Letras. Y luego ya a partir del tercer año te decidías a qué te ibas a estudiar. Yo iba a ir a latín. Aparecen unos letreros por los pasillos de la Complutense, becas para México, 3 meses, cuando había un avión a la semana. Algo muy benévolo que era, tenías que tener un promedio alto, de 9, yo lo tenía, y era conocer México. Realmente lo que querían es que estudiantes extranjeros, españoles, conocieran México. Fui al CEPE, al Centro de Enseñanza para Extranjeros, y me cruzaba a la Facultad de Filosofía y Letras, porque en el año 75, en agosto ya estaba el año académico en funciones, y gente como Juan José Arreola, estaba Margot Glantz, o sea, yo tomaba cursos de oyente. Y en esos cursos de oyente conocí a una chava, que ahora es mi cuñada, y me pasé un verano, y en algún momento estancia corta se volvió. Esta estancia corta conocí a un mexicano, y esta estancia corta se convirtió en 44 años que llevo en este país. Aquí formé una familia, de aquí son mis hijos. Aquí ¿Mexicana por los 4 costados? Sí, totalmente. Es una decisión que tomé en el año 78.
En el año 75... O sea, la sintaxis libre te puede llevar a cambiar de país, a cambiar de Sí, familia. también lo haces cuando tienes 19 años. Cuando tienes 30, supongo que te lo piensas 2 minutos. Yo no lo O pensé. sea, hay mayor plasticidad con el lenguaje en ese momento. Y con la cabeza y con el mundo vital es otra manera. Entonces, desde el año 75, y yo tenía muy claro que quería seguir estudiando. Tu biografía te ha llevado a abrir puertas que para las mujeres estaban más que cerradas. Yo diría un poco en la universidad, en el Colegio Nacional, Bueno, sí. la Academia de la Lengua. Yo quisiera platicar de esta como irrupción tuya a través de la filología en espacios que eran, déjame decirlo, de lenguaje casi exclusivamente masculino. Vamos a corte y volvemos. Sí, cómo no. Estamos de vuelta, aquí no hay lugar común y estoy con Concepción Company. Ya nos explicaba cuál es esta vocación suya, qué es la filología, pero estamos más bien paseándonos por las historias del amor. O sea, un matrimonio te nacionalizó. Sí, mi vínculo con México, evidentemente, fue un mexicano con el que sigo. Él dice que es mi valedor. Yo digo ¿Qué que palabra más bonita? A ver, ya, perdón, mexicana. Le voy a preguntar a la filóloga. ¿Qué es eso de valedor? Eres mi valedor. Soy tu valedor, es cuando me necesites, ahí voy a estar siempre. Eso es un valedor. Es una palabra de México. Ahora, es una palabra que sobrevive. Y hay otras palabras que se van. Por ejemplo, mira, ahora que el presidente ha vuelto a poner de moda la palabra fifí, pues yo creo que desde mi abuela no la escuchaba, ¿no? Sí, y ya está otra vez de vuelta, ¿no? Sí. Hay otros que siguen y luego... ¿Tú has trabajado eso? ¿Qué es? ¿Cómo, sí, yo me cómo dedico... muta? ¿Cómo cambia el lenguaje? Sí, esa es mi especialización dentro de la filología y de la lingüística, es el cambio lingüístico. Lo más notable es que las lenguas prácticamente no cambian. Somos seres muy codos y no... lo que queremos hacer entre dos hablantes, hay un principio que se llama cooperación. Y es que yo tengo que funcionar para que tú reacciones y tú tienes que funcionar para que yo reaccione y cooperemos y esto camine. Entonces, el lenguaje tiene que ser estable, rígido. No es rígido, es un principio de cooperación y de pertinencia. Es que si vas a un mercado de frutas, no pidas cervezas, ¿ok? Pidas frutas. Una mexicana, ¿qué fruta vendía? Pues ahí. Es que si quieres insultar a alguien porque no es... lo hagas en ese momento y no le eches crema. Eso es principio de cooperación y el otro es de pertinencia. Pero voy a usar tu ejemplo digamos, del segmento anterior. Pero de pronto, cuando hay migraciones, cuando hay guerras, cuando hay una revolución tecnológica, llega el ferrocarril, el lenguaje sufre inmediatamente. Y déjame ponerte en el caso mexicano dos ingredientes para escucharte. Tenemos una diáspora grandísima y esto que llamamos lo mexicoamericano está influyendo en nuestro lenguaje. Y en ese momento entra Internet. Entonces traes dos ingredientes que sí nos están llevando a revisar casi cada palabra de lo que hablamos. Sí. O sea, el principio básico es que no queremos cambiar nada. Nadie se levanta por la mañana y dice, hoy amanezco con ganas de decir esta palabra. Eso no funciona así. Pero lo cierto es que somos muy plásticos, muy flexibles y entonces nos ajustamos imperceptiblemente. Yo he definido el cambio lingüístico como una transformación imperceptible. Tú crees que hablas ahorita como hablabas hace 2 semanas, eso no es así, pero al mismo tiempo da una sensación de gran continuidad. Lo que hacen los cambios culturales es impactar la lengua e imperceptiblemente se va el contacto y el cambio el contacto de culturas para un lingüista, para un filólogo es enriquecedor. Lo que no es enriquecedor es que no seamos autosuficientes en tecnología, en economía, que tengamos que importar las tecnologías y tenemos que importar frijol y tenemos que importar lácteos y tenemos que importar tecnologías. Lo que va a hacer la lengua, cualquier lengua, es acoplar a esas necesidades externas. Es decir, la lengua es como una esponja
que se permea de movimientos culturales, de tecnologías. Si tú me preguntas, ¿el español goza de cabal salud? Sí, las lenguas siempre Aunque esté gozan. incorporando anglicismos todo el tiempo, Sí, o que sí. estemos escribiendo hoy con las nuevas tecnologías con Sí, sintaxis muy sí, raras. unas sintaxis muy apresuradas, muy erosionadas, un WhatsApp, porque lo que importa es el tiempo. Y está bien. Sí, son modos de expresarse, no hay que asustarse de esta premura Pues bien, personal. una de las discusiones pues, más acaloradas tiene que ver con esto que ya se llama el lenguaje incluyente, ¿no? Estás Que tocando como un punto. una discusión pues que a mí me entretiene y a veces me emociona, ¿no? O sea, de repente los furiosos A que mí me dicen, enoja. los, ¿por qué los están poniendo? A ver, presidente, presidenta, como si fuera una cosa que estoy en juego. Ahorita, pues, si somos lo que hablamos y yo tengo un habla incluyente, pues voy a ser incluyente. Entonces, tienes estas como dos corrientes andando. Y sí Sí, le pregunto a la filóloga, así con calma y con admiración, sí. ¿a quién le hago caso de estos dos extremos? En este momento es políticamente correcto ser incluyente, o sea, desdoblar. O sea, la lengua española, primero es que la mayoría de las lenguas del mundo no tienen la posibilidad de desdoblar en género para referirse a seres de sexo distinto. Así. O sea, Es, los verbos, por ejemplo, no se conjugan en masculino y femenino, en como en el algunas lenguas sí inglés. marca, algunas lenguas asiáticas pueden marcar género en el verbo, pero no, todas las lenguas de América, de este continente, nunca han marcado diferencia de género. Nunca. La mayoría de las lenguas del mundo no marcan género. Hay lenguas que tienen dos géneros, como el español y un poquito de neutro, pero no siempre el género gramatical coincide con el mundo real. O sea, las víctimas son femeninas, sean hombres o mujeres. Ahora, si tú quieres, dado Y que eres los un ser, victimarios son masculinos, porque es y las rarísimo decir victimarias. victimaria. Bueno, ahora es políticamente correcto decir, porque hay un movimiento poderoso de las mujeres pidiendo espacios y empoderándose. En ese movimiento yo sí estoy de acuerdo. Me parece que el lenguaje, voy a dos puntos. Uno, desdoblar masculino y femenino en aquellas posibilidades que tiene la gramática. Para que esto quede en la historia de la lengua, hay que desdoblarlo en todas las posibilidades, porque nadie dice los corruptos y las corruptas. Y nadie dice ladrones y ladronas entraron al banco. O sea, yo quiero que nuestro señor presidente, en vez de decir estimadas, estimados, o sea, ahora estamos desdoblando solo en lo positivo. O sea, la presidenta, el presidente, las diputadas, los diputados, estimadas, estimados. Para que eso quede en la lengua, uno, tiene que haber muchas generaciones haciéndolo, y dos, tiene que llegar a todas las posibilidades gramaticales donde haya posibilidad de desdoblar y representar género masculino o femenino. Las violadoras y los violadores de la ley. Eso lo has oído tú, eso nadie lo dice. Los corruptos y las corruptas, porque también habrá corruptas, ¿no? Es decir, Ahora, puedes resolverlo con economía. Yo te puedo decir, quienes violan la ley ya no tengo que hacer sí, tanta discusión. las personas violadoras de la ley, Las personas esas, con discapacidad, en fin, y sí, empiezas a darle vueltas al lenguaje y para que sea incluyente sin tener que estar desdoblando todo. claro, le das vueltas, pero entonces pierde un poco algo que está ocurriendo en el español con este presión del lenguaje incluyente, es que estamos generando muchísimos sustantivos abstractos colectivos. En vez de los jóvenes en edad de votar, lo que proponen es la juventud en edad de votar. Y eso es un poco... Hay que esperar, habrá que esperar generaciones para ver si eso cuaja. Estamos generando muchos abstractos. Y eso no está en la pauta, en el genio y figura de la lengua española, tener tantos abstractos. Las corporaciones, en vez de los incorporados e incorporadas al Instituto Mexicano de lo que sea, entonces las personas incorporadas, los colectivos incorporados, estamos forzando la lengua, y eso es un proceso Ahora, posible. ese es un síntoma, en efecto, de un asunto que precede al lenguaje o que
se Sí. construye sobre el lenguaje, Sí. que es la llegada de mujeres a espacios, a ti te ha pasado, Sí, vedados para ustedes. A ver, tú traes el Colegio Nacional, sí. la Academia de la Lengua, como lugares donde ustedes no Normalmente entraban, ¿no? suelen ser, eran masculinos. ¿Cómo ha sido tu llegada ahí? Es decir, ¿cómo te sientes siendo de las privilegiadas, las personas privilegiadas? que- Privilegiados es los que están en el Colegio Nacional, hombres y mujeres, quienes estamos. Es un espacio con un compromiso de difusión. La academia es un compromiso de hacer diccionarios, gramáticas, corpus históricos. En la UNAM es un compromiso también. Soy emérita de la UNAM y me enorgullece. Somos muy pocos eméritos respecto del volumen académico que tiene la UNAM. Me siento muy comprometida, posiblemente más comprometida que un hombre, justamente porque soy mujer. Entonces, ¿cómo he llegado ahí? Pues con una obra densa, con una obra, Muchos libros, muchos muchos libros, artículos, mucha ¿no? reflexión, muchos capítulos de impacto internacional. Mi obra, está mal que lo diga, pero es de referencia internacional. O sea, si quieres entender cómo cambia la lengua española o cómo son los mecanismos de cambio lingüístico, pues te vas a topar con un artículo de Concepción Company o con un texto de Concepción Company. Y bueno, esa obra constante, llena de curiosidad y de pasión, porque esos son ingredientes fundamentales de cualquier investigador, más transmitir a las aulas cómo se hace, las metodologías y las propuestas teóricas. Yo creo que esa obra me ha llevado a estos espacios, pero también, evidentemente, me ha llevado la coyuntura de que alguien conoció mi obra y pudo poner su voz en esos espacios. O sea, no llegas, si no hay alguien que conoce tu obra y toma la voz y pone. Entonces, bueno, estoy agradecida a quienes pusieron la voz, porque son procesos de propuesta que pasan filtros gigantes, etcétera, etcétera. O sea, uno no llega y dice, ay, yo quiero ser emérito de la UNAM, ¿no? Eso no es así. Déjame cerrar con las preguntas con las que siempre Sí, cerramos acá. Palabra que más te gusta. a mí me gusta la palabra, lo he dicho muchas veces, apapachar. Tiene unas onomatopeyas, es un nahuatlismo, es una palabra que muestra el profundo mestizaje que es México, y me gusta la palabra apapachar. La palabra que más detestas. Pues palabras domingueras, innecesarias en general. O sea, me parece que el lenguaje tienes para comunicarse, y aquellos que le dan vueltas y vueltas y palabras domingueras, no hay una en particular, pero una cantidad de accesar a la computadora. Bueno, tenemos en español O otras expresiones domingueras como al final del día. Palabra que más detestas. palabras. Esa, Es accesar. Muy accesar, bien. o sea, me parece. Sonido que más disfrutas. A mí me gustan los sonidos con chas, ajá. Me divierten, chido, chal, esta canción del café, ¿qué es? De Café Tacuba, ¿no? Me parece que es una maravilla, es un poema a un sonido, y también me gustan palabras que se llaman sonorantes, R's, L's, en general, me gustan la lengua, claro está. Si no hubiese sido filóloga, ¿qué habría sido? Genetista. Mira. Sí, es igual, me produce, leo ensayos sobre genética y me parece un mundo fascinante, y cómo nuestro ADN, eso. Un día dejarás este planeta, alguien, la lápida en tu tumba tendrá que hacer un balance. ¿Qué te gustaría que fuera esa frase de balance final? Nada, Concepción Company, 1954, y espero que mucho después. Te agradezco tanto, de veras, que hayas Nada, estado Ricardo. aquí. Aquí no hay Ricardo, lugar común. muchas gracias a ti. Gracias, de veras. Nada. Nos miramos la semana que entra, ADN 40, 7 de la tarde, todos los sábados. Aquí no hay lugar común.